Bueno, lo otro eran todas palabras que les había dicho. Ahora sí se ve bien. ¿Se ve bien? Esto era sobre la microfilmación, que hablaba de las ventajas, la durabilidad. La desventaja es el alto costo que tienen justamente las películas, son de muy alto costo y que no se encuentran repuestos en caso de que la máquina para microfilmar se haya roto. Eso es lo que pasa, que a veces van quedando como obsoletas, pero los repuestos eran muy caros, y sobre todo las personas, como ahora se usa todo lo tecnológico y vieron cómo esto funciona, no encontramos personas que sepan a veces arreglar las máquinas para microfilmar. Eso nos pasa, es una cosa que pasa a nivel mundial. Esto es lo que yo estaba mostrando, los equipos e insumos que utilizan. Estas son microfilmadoras nuevas, modernas, porque les expliqué que hay estados que lo utilizan. Pero bueno, estas eran las más comunes que se utilizaban. Este era el lector, que cuando uno iba colocaba la película, y entonces en la película, yo creo que también lo han visto muchas veces en películas, o tal vez lo conocen. Por ejemplo, en el diario Río Negro, ellos tienen microfilmado desde 1927, el primer periódico, hasta 1995. Si ustedes quieren ir al diario Río Negro, cuando ya podamos viajar, entonces si ustedes quieren buscar una información, ellos tienen una habitación chiquita con un lector como este, pequeño, y donde pone la película, y entonces ustedes pueden leer todo el diario y buscar la información. Pero a partir de 1995 ellos empezaron a tener digitalizada la información, y entonces ustedes pueden acceder a la información buscando por la web, buscan pasó tal y tal cosa y aparece la información de otra manera. Pero lo anterior lo tienen ellos todos digitalizado, microfilmado. Esto es como, aparte es todo un proceso, lleva mucho tiempo, hay que estar en un lugar, bien en condiciones, hay que hacer actas para la microfilmación. Con respecto a la digitalización, estábamos hablando, bueno, acá hay unas imágenes de cómo se hace la digitalización, en las condiciones que tienen que estar los documentos, todo lo que se tiene que ver. Y estos son los distintos tipos de escáner. Este es el escáner por alimentador, que este es el que se usa digamos, en un archivo administrativo, porque es lo que yo le decía de la provincia de la Municipalidad de Santa Fe. El escáner plano, ese es para fotografía. No hay mucha historia, la fotografía es plana, entonces es más fácil. El escáner portátil, que nosotros, y este otro es el escáner, pero este escáner de mesa, o que uno va pasando las hojas así, tiene que ser con documentos, digamos, nuevos, porque uno no puede poner un documento, digamos, antiguo de hace muchos años, porque en las condiciones que está el papel, podría ocurrir muchas cosas y se puede destruir el documento. Entonces, por lo tanto, no es conveniente este tipo de escáner, estos escáneres que van a velocidad, para la documentación patrimonial, o sea, documentación con valor histórico. O sea, en un archivo histórico esto no va, o sea, sí en un administrativo. Sí, un escáner plano se puede utilizar, aunque sea para las fotografías. Y estos, ¿ven? Este es un escáner, digamos que esto es para una administración, un escáner para un archivo central, para un archivo intermedio, donde los documentos son principalmente para el central. Es este tipo de escáner. Este es un escáner, como ustedes verán, por ejemplo, este se utiliza mucho para recuperar todas las películas, ¿no? Como ven, fotográficas, y también escáner para los microfilm. Porque también hoy se están digitalizando los microfilm y se está utilizando mucho. Este es este tipo de escáner. Estos son los escáneres que se utilizan en los archivos históricos, tanto para biblioteca y para archivos. Porque bueno, en los archivos también tenemos libros, tenemos actas, no sé, hay un montón de tipos de documentales que están encuadernados.
En el archivo provincial están los libros copiadores. Bueno, entonces se utiliza esto que es para no dañar el libro, por eso tiene estas camas así, que lo va moviendo y lo movilizando. ¿Mm? Le llaman escáner de libro o planetario, están especializados principalmente para todos los documentos de valor histórico. Después está el escáner de transparencia, que es lo que yo le mostré anteriormente, que era para los microfilms, ¿no? Se pasan los negativos para eso, por eso le llaman de transparencia, de microfilm. Y esta es la ventaja que tiene la digitalización, porque es inmediato, es accesible, porque inmediatamente que ustedes van digitalizando, inmediatamente ya se puede ir viendo y se puede ir compartiendo. Eso, y se puede hacer muchas copias, porque a partir de una digitalización que se hace de un documento, ustedes ya tienen después, dentro, digamos, de su almacenaje, tienen la imagen y la pueden reproducir la cantidad de veces y no es necesario que cada tanto la tengan que volver a sacar para poder reproducirla. La digitalización en la actualidad es lo más utilizado. Se hace, también he visto que digitalizan en museos, ponen, lo he visto porque estamos viendo el tema de la digitalización, ponen objetos, lo ponen, entonces digamos que también con escáner estos tipos planetarios, lo preparan y pueden a los objetos como que los fotografían y de alguna forma de digitalizarlos también, de tener esa imagen. Bueno, pero esos son los nuevos avances que hay en las computadoras, en los nuevos software que podemos ver hoy, a veces las cosas sin necesidad de acercarnos a ellas, podemos tenerlo mucho más fácil. Con respecto a la fotografía, el papel, lo gráfico, los dibujos, todo eso hace rato que se está escaneando, se está digitalizando. Bueno, que la digitalización es buena porque los documentos quedan exactos, pero también, por ejemplo, si nos encontramos con documentos que el soporte haya quedado muy amarillo, por lo que fuera, porque justamente por la lignina, porque estaban en malas condiciones, nosotros cuando tenemos digitalizado el documento, podemos pasarlo por un software y lo podemos poner en condiciones o pasarlo por el OCR, y eso también hace que la lectura, que lo va leyendo al documento, y entonces poder bien ver lo que está impreso. O sea, esa también es la ventaja que tiene la digitalización, que en la computadora podemos, no es que vamos a alterar el documento, pero sí ponerlo en una mejor calidad para poder leerlo, porque lo que nosotros buscamos del documento es la información. Sí, uno muchas veces se apasiona y ve un documento antiguo, qué sé yo, no sé, actas del Cabildo, la Declaración de la Independencia, todas cosas así, y uno se emociona al verlo, no tocarlo, ¿no? Pero por lo menos verlo personalmente. Pero nosotros lo que buscamos generalmente sobre los documentos es la información. Entonces, cuando lo podemos leer en mejores condiciones, que su fondo es blanco, porque ustedes recuerden que un documento no es que el documento antiguo es amarillo. Se puso así amarillo porque se asificó, simplemente por eso, porque el soporte no era de muy buena calidad y entonces con digamos, en malas condiciones, aceleró su envejecimiento. Es simplemente eso. O sea, hay un proceso natural de envejecimiento. Muchas veces piensan que es documento antiguo porque está amarillo, y a veces uno mira y encuentra documentos que no son muy antiguos, pero su soporte se empezó a deteriorar rápidamente. Y se deteriora rápidamente justamente porque no tuvo una buena guarda, no tuvo un lugar que correspondía, y porque su materialidad no es de buena calidad. Entonces, pero la información tal vez es muy importante. Nosotros podemos tratar de detener esa destrucción, ahora sí, resguardando las mejores condiciones, pero para su mejor lectura, cuando está digitalizado, se pasa por un software y se limpia ese documento, y entonces se ve la información clara, que es lo que se está buscando. Pero justamente esto hace que la desventaja es
que hay una obsolencia tecnológica. Entonces, como justamente esto es lo que nos pasa a todos, nos pasa con las computadoras, nos pasa con las notebooks, nos pasa con las netbooks, con todo, no sé, con todo lo que tenemos, con los CPU, que constantemente estamos cambiando. Ya tenemos nuevos software, nuevos CPU, que es para mejor, pero es tan rápido que muchas veces debemos cambiar el equipamiento. Ustedes piensen que muchas veces teníamos antes para grabar, empezamos con los disquetes, esos disquetes así grandotes, pasamos a un disquete más chico, después todo con CD, con DVD, ahora con pendrive, y bueno, ahora todo el mundo habla de la nube. Bueno, pero todo eso hace que justamente lo que nosotros estamos digitalizando, por eso se tiene que hacer una planificación, una política, porque no es solamente digitalizar, sino que tenemos que saber que una vez que hacemos todo ese trabajo, tenemos que ver cómo hacemos los backups correspondientes para que digamos, esta información no se pierda, porque ya lo hicimos el trabajo. No podemos cada vez que cambiamos no sé, de equipos, tenemos que volver a empezar de nuevo. Piensen en un archivo de cantidad de documentos, no se puede hacer. Entonces tenemos que estar constantemente haciendo un control y haciendo backup para ir cambiando justamente donde nosotros, el almacenaje de esta información. También justamente uno de los problemas que antes nosotros teníamos en la digitalización era la degradación de soporte, fragilidad de soporte. No sé, los CD mal resguardados, teníamos problemas tenía grandes problemas porque también, si no tenía una temperatura ideal, después, o si no, después ya no había lectores. A mí me pasó con un CD que compré, que era muy interesante, pero después no lo pude leer más. Pero bueno, eso era, los pendrive también duran, tienen, no sé, almacenaje suficiente, pero eso me sirve para llevar y traer información, no me sirve para almacenar toda la información. Aparte, está visto que tiene una obsolencia de más o menos 10 años, puede durar un pendrive. Entonces, todo eso tenemos que estar viendo y controlando dónde guardamos. Los discos externos pasan lo mismo, en fin. Y bueno, con respecto al tema de la nube, lo mismo. Tenemos un espacio, sí, hay un espacio que aparentemente es gratuito en un principio, pero después este almacenamiento tenemos que estar abonándolo y pagándolo, porque en la medida que crece la información, que esto se va haciendo más grande, cada vez más tenemos que tener espacio en esta nube. A veces puede ser la nube pública, privada o híbrida, y que de última, siendo una u otra, hay personas que se dedican, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto es que hay que hacer una preparación de los documentos. No podemos llegar y digitalizar los documentos porque, bueno, tenemos que hacer toda una planificación. ¿Qué nos dice a nosotros que tenemos que hacer, que justifique que tenemos que digitalizar en un archivo? Nosotros a veces pensamos, bueno, todo lo que está en el archivo tenemos que digitalizarlo. Sí, sí, muchas veces que sí, porque todo lo que está ahí tiene valor patrimonial y es importante, pero tenemos que pensar qué documentación hay mayor demanda, qué es lo que van a buscar, qué es lo que van a pedir, qué es lo que van a necesitar en este momento, por un lado, qué tipo de series documentales. Aparte, en los archivos nos pasa que también hay modas. Hay épocas donde viene la gente, en los archivos históricos principalmente, se acerca y pide determinado tema, andan buscando determinada información, porque se puso de moda, qué sé yo, por un problema, por epidemias, por salud, educación, o porque se cumplieron los 50 años, no sé, o 100 años de la creación, no sé, de la bandera, del himno, de algo, bueno, y empiezan a buscar información, o de la fundación de algún pueblo, alguna localidad, entonces a veces, o de algún fundador. Entonces empiezan a buscar información. Muchas veces pasa eso y viene mucha gente en busca de esa información. Entonces uno tiene que estar anticipando generalmente esto que va, cuando empieza a sentir qué documentos van a pedir,
para lograr entonces de esa manera tener esa documentación digitalizada y que todo lo podamos usar al mismo tiempo sin ningún inconveniente. Pero previamente a esto, todo documento histórico tiene que recibir un tratamiento archivístico integral que consiste en el proceso de conservación, preservación y estabilización. No podemos un documento con valor patrimonial, que la imagen esté todo deteriorado, que esté sucio, que esté así nomás, colocar, bueno, lo digitalizo, pongo así nomás la foto, no me importa cómo esté, si está roto, si tiene esto, tiene aquello, no. Uno lo tiene que hacer todo el tratamiento integral, tiene que hacer un tratamiento archivístico que esté en buenas condiciones, entonces de esa manera, cuando uno tiene el documento en buenas condiciones, podemos ir digitalizando toda la imagen completa. Primero se hace eso y se estabiliza. Después, cuando nosotros hacemos todo este estudio, ahí nosotros en buenas condiciones podemos hacerle esas otras restauraciones, como diríamos, pero no al documento original, sino ya cuando está estabilizado. Entonces, si tenemos un documento por la mitad, todo sucio, lleno de hongo, también da una mala imagen para el archivo, en qué condiciones está. Uno puede admitir que muchas veces pasa que vemos documentos muy antiguos y que sí, hay un deterioro en los bordes del papel, que es propio del desgaste, que se va haciendo como una pelucita, todo eso sí, que muchas veces las puntas están medias redondeadas, pasa eso. Pero de ahí a que esté todo manchado, lleno de hongos, lleno de tierra, todo eso, la digitalización sale y por más máquina que ponga, las manchas quedan. Entonces, primero hay que estabilizar el documento. El documento tiene que estar en buenas condiciones y ahí sí empezamos a trabajar sobre cómo está. De otra manera, si ustedes dicen, bueno, pero quiero mostrar cómo está el archivo. Bueno, saquen fotos de cómo van haciendo los distintos procesos dentro del archivo y eso lo tienen para el archivo del archivo. Para su propio trabajo. Porque no, bueno, así como todas las instituciones tienen un archivo, el archivo también tiene su propio archivo y su propia historia, de cómo nació, cómo se formó, y qué trabajos y tareas realiza. Entonces, si quieren hacer todo eso, bueno, encontramos estos documentos y están en estas condiciones, bien, le sacan foto a eso. Pero cuando van a digitalizar, ese documento que está de esa manera, tiene que estar en la mejor condición de conservación, que esté estabilizado, y entonces ahí sí, logramos una buena calidad de imagen, que es lo que buscamos nosotros para sacar la información. Por eso siempre es importante esto de planificar los criterios, las técnicas archivísticas, todo esto tenemos que planificar. Los metadatos, que eso es muy importante, sobre todo eso. Con respecto a la digitalización, si nosotros no tenemos bien en claro cómo vamos a nombrar los documentos, cómo se va a nombrar la serie, cómo se va a hacer la descripción, ahí nosotros vamos a después tener problemas para buscar la información, porque cuando alguien venga a buscar un tipo de información, va a querer ese documento, no todos los documentos, y no es como un supermercado donde el archivo no es eso. Uno dice, bueno, vaya usted, entre, busque y elija. No, el investigador, la persona que está, el consultante, que viene a buscar una información, viene, solicita un tipo de información, nosotros tenemos que tener conocimiento y vamos a entregar ese documento, no todos los documentos, abrir la puerta y decir, bueno, busca y a ver si lo encontrás. No, un archivo bien organizado tiene justamente a través del último paso, después de la conservación, toda la estabilización del documento, es la descripción, que es muy importante. Y esa descripción se refleja en los metadatos, porque en los metadatos es donde nos da toda la información de ese documento. Por eso también, para acceder a esto, y justamente al proceso de digitalización, hay que tener muy en cuenta todos estos pasos. Son pasos que se van dando para lograr llegar a dar la información a todos por igual. Entonces, por ejemplo, acá hay uno de los cuantos de los pasos. La limpieza es fundamental. ¿Los van poniendo en condiciones los documentos?
los van separando, los que tienen que estar separados. Los libros no se desarman bajo ningún punto de vista. Ustedes tienen un libro y no se desarma el libro, ¿sí? Y se vuelve a rearmar. Eso no se hace. El libro tiene que estar en buenas condiciones, tiene que estar, porque para eso están, digamos, los escáneres planetarios, donde ustedes van a poner el libro. Yo he visto hace un par de años que unos jóvenes habían digitalizado toda la biblioteca, eso fue una biblioteca, la biblioteca de Colegio San Carlos, y ellos habían hecho y habían realizado un tipo de escáner. En realidad utilizaron una cámara fotográfica y después hicieron una construcción en madera, como un escáner planetario, donde ponían los libros y colocaron las luces. Y la verdad que el trabajo fue muy bien hecho y ellos tardaron un tiempo, tardaron cerca de año y medio, pero digitalizaron no sé cuánta cantidad de libros, porque el Colegio San Carlos de Buenos Aires está desde la época de la colonia. Así que había libros que eran como impunables, porque libros que ya no hay en ningún otro lugar. Entonces ellos le hicieron todo un tratamiento, la luz, le pusieron la luz que le correspondía para todo, prepararon todo y fue muy, muy lindo el trabajo que hicieron, y aparte todo el escáner de ellos de madera, porque utilizaron una cámara fotográfica. Como una cámara fotográfica también se puede utilizar, porque ahora son digitales. Después se coloca se enchufa en la computadora y ahí se le va dando los metadatos bien y se va nombrando a cada documento como corresponde. El proceso de la digitalización, una vez que nosotros hacemos todo esto previo, que es la estabilización del documento, que tenemos seleccionado qué series documentales se van a escanear, gira en torno de esto. Vamos a hacer toda una preparación, lo vamos a clasificar, lo vamos a preparar, hacemos la captura, y una vez que hacemos la captura de la imagen, inmediatamente hacemos el membrete, lo vamos a clasificar, vamos a hacer un directorio, ¿sí?, para armar todas las carpetas, todo que esté bien nombrado, que sepamos dónde está, exportamos todo y guardamos, hacemos una base de datos. Podemos tener, esto antiguamente se hacía en DVD, y teníamos un respaldo, siempre tenemos que tener un respaldo, backup. Bueno, hoy por hoy se trabaja en la nube, o si no tenemos que tener en la computadora, de por sí es medio difícil guardar toda la información de un solo archivo. No hay disco rígido ni disco externo que pueda resguardar toda esa información, así que tenemos que ver cómo vamos a resguardar la información, todo eso previamente, y después cómo vamos a poner al acceso de la información. Por ejemplo, acá hay un trabajo, un documento, como verán, este es un escáner planetario, este es como un tipo de libro, muchas veces hay libros, y después cómo está la computadora y cómo se ve la imagen, porque esto también, una vez que vamos haciendo este trabajo, tenemos que ver la unidad de captura, cómo va, si está correcto o no está correcto, antes de hacer la digitalización. Vamos a ver cómo da la imagen en la computadora, tenemos que corroborar todo eso, ponerlo en condiciones, y bueno, entonces sí, hacer la captura de la imagen, nombrarla, y finalizamos así el proceso. Y esto es hoja por hoja, y nos lleva un tiempo. Después, el tema es la indexación, que muchas veces me preguntan qué es esta palabra. Bueno, esto es el índice de texto o de imagen, palabras claves para después buscarlo. No sé, por ejemplo, si estamos en una municipalidad, vamos a poner intendente. Y de esa manera, cuando nosotros buscamos en la base de datos que tenemos que hacer, y tenemos que hacer algún access, algo para buscar, tenemos que buscar con palabras claves, datos identificatorios, los términos que tenemos que utilizar, y el OCR, pasar el OCR para hacer esa limpieza que yo le dije, que es la captura de todo lo escrito y que se pueda leer. Eso también, en muchos archivos lo están haciendo, para que sea clara la lectura de esa información.
Tiene que ver con el almacenamiento que nosotros teníamos. Antiguamente, bueno, lo guardábamos, por ejemplo, en CD, estos en los CPU, discos externos, y hoy por hoy todos hablamos de esto, la nube. Y para saber lo que es la nube, para que tengan una idea qué es la nube, porque uno siempre habla de la nube que habla de algo que es infinito, en realidad son data centers. La nube es eso, es un procesamiento y almacenamiento de datos. Estos se guardan todos en grandes servidores. La nube consiste justamente en guardar archivos en el lugar del Internet. Por eso nosotros, una vez que guardamos toda esta información en una nube, después esto nos da acceso a la información. Por eso yo le decía que era el 28 de septiembre, que tiene que ver con el Día Internacional del Acceso a la Información, tiene que ver con esto justamente, que nosotros, cuando nosotros tenemos toda nuestra información de archivos históricos, principalmente, los resguardamos en un lugar y los ponemos en condiciones para luego que todos tengan acceso a la información. En estos lugares, bueno, se almacenan y se guardan archivos, bibliotecas, hoy por hoy museos y toda la información que ustedes conocen, y esto es un data center. La nube incorpora una capacidad, más o menos los proveedores venden, porque el espacio es así. Al principio nos dan un espacio que es gratis, pero como todas las cosas, ellos saben perfectamente que en un archivo, en una administración, sea cual fuera, pública o privada, hay un crecimiento, a menos que uno se funda, un estado muy difícil, pero siempre va a estar generando. Una empresa puede suceder que pueda cerrar, pero generalmente un estado no, porque siempre está generando una producción de documentos y de información. Y entonces, bueno, esto es lo que ellos más o menos manejan, el terabyte, el petabyte, y esto es en cantidad de gigas. No, por ejemplo, lo que un terabyte tiene 1024 gigas. Estos proveedores, las nubes, los conocemos, el Datapro, el Dropbox, el Drive, no tiene limitaciones al espacio requerido para los clientes, no tiene limitaciones, pero la limitación está en lo financiero. O sea, no hay una limitación, porque todo el espacio que nosotros necesitemos lo podemos ir comprando en la medida que tenemos, que tiene un costo importante. Por eso no todo se guarda en archivo. Y eso tiene que ver mucho con el tema del documento electrónico. ¿Qué vamos a conservar en este nuevo almacenamiento que le llamamos nube? Y qué cosas debemos eliminar para tener el espacio suficiente. Y por eso también al documento electrónico se le aplica la misma metodología que al documento analógico, o sea, el documento físico que nosotros conocemos. La ventaja, siempre ellos le hablan de la ubicuidad y la capacidad. Y esto tiene que ver con la capacidad ilimitada por la cantidad, en tanto y en cuanto tengamos dinero, podemos ir comprando ese espacio al data center. Ellos nos dan garantía de seguridad, privacidad, estabilidad, tenemos todas las garantías posibles. Y la ubicuidad significa que, bueno, podemos nosotros a través de Internet acceder a la información desde cualquier lugar. Yo ya no necesito ir al lugar in situ a buscar la información. Teniendo el link o teniendo la página correspondiente, cuando busco una información, yo tranquilamente puedo hacerlo desde mi móvil, sentada en una plaza, o puedo estar en mi oficina, en mi casa o en el lugar que yo quisiera estar. Ya no tengo que ir al lugar a buscar la información. Ya la información la busco con un buscador, busco al Google, busco la información y de ahí saco la información y puedo llegar. Eso es la ventaja que esto tiene. Entonces, por eso, la ubicuidad y la más capacidad ilimitada son las claves del éxito que tiene el Internet. Esto es un almacenamiento, un archivo a nivel global, porque uno puede acceder desde cualquier lugar y buscar la información. Eso es genial. Eso yo lo he visto también en un congreso que me lo mostraron los colombianos, gente que trabajaba en archivos administrativos, y me decían, mira, yo desde acá, desde mi celular, yo puedo ver en este momento
qué está pasando en mi oficina, cuáles son las nuevas resoluciones, cuáles son los nuevos expedientes, y estoy acá en Argentina, me decían ellos. Y yo ya sé que cuando yo llegue a mi país, si hago un repaso, veo qué tareas o qué cosas tengo que trabajar, qué modificaciones hubieron, o qué, dice, porque no voy sin saber de qué se trata. Eso es lo bueno. El tema es que siempre tenemos que tener un financiamiento, tenemos que tener un dinero para que esto se vaya extendiendo. ¿Mm? Esa es la limitación, la parte financiera. Después no hay. Con respecto a todo esto que yo les estaba diciendo de cómo hacer todo el preparado, bueno, esto lo buscan justamente por internet, acá lo tengo. Lo buscan. Bueno, esta es la guía general de digitalización de documentos de agosto del año 19, que es de la República Argentina y que en ella nos da todos los pasos de cómo hacer la digitalización de documentos. En esta, lo buscan por internet así. Entonces, es cómo se hace para digitar los documentos históricos y todos los pasos. Y dentro de ella, ustedes van a leer, que hay 3 pasos fundamentales, ustedes van a leer en ella que una de las cosas que ellos piden es a la aplicación de la norma ISAT-G, que yo ya les había hablado durante la descripción. ¿Cuál era la norma ISAT-G? La norma ISAT-G es la norma que nosotros utilizamos los archivistas de descripción multifunción de un archivo, y que va desde la descripción de un fondo documental, que es lo más fácil, porque son 11 preguntas que uno va respondiendo. Por eso yo les dije que tienen que conocer la historia de su archivo y tener el archivo del archivo, porque le va a preguntar una serie de preguntas, le hace, y uno va describiendo. Con respecto al número de archivo, que a veces uno no tiene, bueno, uno puede llamar al Archivo General de la Nación, preguntar cuál sería el número que le correspondería a su código, porque toda esta información después queda como en un censo. Esto va, después esta información se va generando para que todo esto, en los documentos, cuando nosotros tengamos, digamos, como otros archivos, que si ustedes entran, no sé, generalmente yo he entrado en archivos españoles o mexicanos, bueno, colombianos lo mismo, y ustedes buscan el archivo de la Municipalidad de Oaxaca, y ellos ya tienen, en México, ustedes ya tienen los documentos digitalizados, documentos patrimoniales digitalizados. Ustedes entran y ahí pueden ver fotografías o lo que fuera, le va a contar el fondo documental, y siempre hace referencia a la norma ISAT-G, porque es una norma internacional. Entonces, por ejemplo, pueden hablar del fondo, el fondo puede hablar de la sección, o su fondo, como lo llamamos nosotros. De eso lo pueden llamar o determinar como va a la serie documental, qué tipo de documentos tiene, hasta llegar a la unidad documental, que es el documento, y que le aplican la misma normativa, pero hace mayor descripción de qué dice ese documento. O sea, esa norma internacional lo van haciendo. Bueno, esa misma norma se aplica para la digitalización de documentos. Esa misma norma, esa norma archivística. Estos son, digamos que, los pasos que nosotros hacemos para qué es lo que le estoy diciendo ahora, es saber que vamos a digitalizar, que hay valor patrimonial, cuál es el valor patrimonial, cuál es la frecuencia de consulta. Esta es la planificación que tenemos que tener. Si en caso de que mi documento esté en muy malas condiciones, porque bueno, puede haber una desaparición del soporte porque está en malas condiciones, tenemos que tener en claro el derecho de autor, propiedad intelectual, todo esto, y que si está bajo dominio público, porque bueno, ustedes piensen que todo documento histórico o documento de valor patrimonial que va a pasar a un archivo histórico, después hay acceso a la información de todas las personas, de todos los ciudadanos. No podemos decir esto sí, esto no, a menos que haya riesgo para el documento.
cumple todos estos requisitos, tiene el tratamiento archivístico, que es justamente identificación, clasificación, ordenación y descripción. Si está todo clasificado, si tenemos especialistas en conservación que los pongan, los estabilizan, si hay especialistas en digitalización, en informática o metadatos, y llegamos a la preparación, armamos el proyecto. Una vez que armamos todo esto, los especialistas en conservación, en informática, en archivística, finalmente vamos a la entrega del material para comenzar con la captura de las imágenes. En el material hacemos la descripción y hacemos después todo el tratamiento de los responsables de la digitalización, creamos las imágenes máster, el área técnica, porque ya va a haber un área técnica, y todas las tareas que tenemos que hacer, el almacenaje, los CR, las copias de seguridad, y marcas de agua, y sobre todas las cosas, la difusión, porque justamente nuestro trabajo es un servicio, y como servicio es la difusión de la información. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro, que cuando nosotros tenemos que tener un archivo, no es para esconder o para ocultar, sino al contrario, tenemos que tener ordenado y organizado para servir la información, y en un archivo histórico principalmente hacer la difusión de la información de todas las maneras posibles. En los archivos históricos es donde más se trabaja, porque por ejemplo, para difundir la información buscamos todo tipo de medidas o normas o proyectos o planificaciones que podamos hacer para difundir la información que tenemos. Podemos hacer como especie de festivales, microcines, invitar al público en general. Ahora se hace todos los 9 de junio el día de los archivos de puertas abiertas, se invita al público en general a conocer un archivo, a conocer la información que se tiene. O sea, se busca todo lo posible. Se presta el espacio para películas, así informativas, todo lo que tengamos podemos mostrarlo de todas las mejores maneras posibles. Exposiciones, exponerlo, tanto documentos como fotografías. No necesariamente el original, podemos justamente tener digitalizado, son las copias las que llevamos, pero le hacemos todas las exposiciones, trabajamos en conjuntos con otras áreas para lograr la difusión de todo el fondo documental que cada uno tiene.